En este video vamos a ver esta última parte del plan, que se trata de algo distinto, es la composición de funciones. Composición de funciones no es otra cosa que aplicar dos funciones una después de otra, de manera que conseguimos llegar desde un conjunto de partida, por ejemplo A, hasta otro conjunto pasando por dos funciones, es decir, aplicando dos funciones. Lo voy a poner en verde. Y eso lo convertimos en una sola función, que se llama la función compuesta, porque en realidad está compuesta por otras dos funciones. Entonces, ¿qué es una composición de funciones? Vengo aquí a la flecha verde, es aplicar una función, f por ejemplo, a un conjunto A, por ejemplo, y seguidamente aplicar otra función, que podríamos llamar g, al conjunto de imágenes de la primera función. Es decir, aplicando la función f, nosotros vamos a obtener una serie de imágenes, un conjunto de imágenes. Y si a ese conjunto de imágenes le aplicamos otra función, g por ejemplo, obtenemos un conjunto distinto, podría ser el último conjunto de llegada. Pues el hecho de aplicar dos funciones una seguida de otra es lo que llamamos composición de funciones. Y podremos definir, después lo aprenderemos, cómo sería el criterio de esa función compuesta. Entonces vean este dibujo de diagramas. Yo tengo un conjunto A, ¿ven? Lo he puesto aquí. Y a ese conjunto A le voy a aplicar la función f. Al aplicar la función f, tenemos un conjunto de llegada, que sería el conjunto B. Pues a ese mismo conjunto B, que le podemos llamar C, pero que resulta que es el mismo conjunto de las imágenes de F, a ese conjunto C le aplicamos la otra función, ¿ven? Y llegamos a otro conjunto de llegada, a otras imágenes. Lo que tiene que ocurrir siempre, vean esto que he puesto aquí, es que las imágenes de A tienen que estar incluidas, las imágenes de A tienen que estar incluidas en el dominio de la función g. ¿Ve? Las imágenes son imágenes de A. Tienen que estar incluidas, eso es lo que significa este simbolito, incluidas en el conjunto C, que sería el conjunto de partida, es decir, el dominio de la segunda función. Bien, esto es un poco con este diagrama para que entiendan qué es esto de la composición de funciones. Ahora, ¿cómo se escribe? ¿Cómo escribimos nosotros una función compuesta de otra? Pues vean cómo se escribe. Vean. Para escribirlo vamos a decir, y esto que voy a poner ahora es muy importante, para este diagrama de Venn que he puesto aquí, donde primero se aplica f y después se aplica g, esto se escribe de la siguiente forma. Se escribe g, se pone primero g, este simbolito redondo, g compuesta, así se lee, compuesta de f. ¿Ven? Así es como se escribe, g compuesta de f. Y esto será igual a aplicar g a las imágenes de f. Por eso se pone f de x, que son las imágenes de f. Entonces, aunque se escribe así en este orden, g compuesta de f, escribiendo primero la letra g, ¿ven? G compuesta de f. G compuesta de f. En realidad, lo que primero tenemos que aplicar al conjunto de partida es f. Y después al resultado, que son las imágenes de f, le vamos a aplicar g.
¿Ven? O sea, empezamos de dentro a fuera. De dentro a fuera. Entonces, tienen que aprenderse. Esto es muy importante que lo aprendan para que entiendan que una función compuesta, en este orden g compuesta de f, significa que a las imágenes de f se le aplica g. Es decir, primero aplicamos f, primero f y segundo aplicamos g. Muy bien, pues ahora vamos a ver en las distintas formas de expresión de una función, que es o bien a través de un diagrama, o bien a través de una tabla, o bien a través del gráfico, o bien a través del criterio. Vamos a ver cómo se desarrolla la composición de funciones. A través de un diagrama, pondremos un ejemplo de un diagrama, también a través de una tabla, a través del gráfico, la gráfica de una función, y por último, a través del criterio, cómo se calculan las imágenes de una función compuesta. Entonces, lo primero que vamos a ver es a través del diagrama. Entonces, para eso vamos a irnos al ejemplo 18 del libro, que nos propone un diagrama. En este diagrama de Venn estamos viendo que nos piden calcular una función compuesta, que es g compuesta de f. Y lo que nos pide el problema es, para un valor determinado del conjunto de partida, calcular g compuesta de f, y vean que esto lo pone entre paréntesis, y aquí pone 3. G compuesta de f para 3, es decir, vamos a iniciar en este valor del dominio, en 3. Y tendremos que calcular cuál es la imagen final después de esta composición de funciones. Entonces, nosotros tenemos en el diagrama cómo es la función f, de dónde comienza, cuál es el dominio, cuál es el codominio con las imágenes, y después tenemos g aplicándola a este conjunto, que sería el dominio de g, y cuáles son sus imágenes. Entonces, como queremos hacer g compuesta de f, ¿ven? Voy a poner aquí más grande, como es g compuesta de f, entonces tenemos que empezar aplicando f, que es lo que dije antes. Nosotros vamos a hacer, acuérdense de escribir esto, g y dentro las imágenes de x, ¿ven? Solo que ahora en vez de ser x, aquí va a ser para el número 3. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues he dicho, siempre empezamos desde dentro. Primero aplicamos f. Busquemos la imagen de 3 para f. Entonces nos venimos aquí a f, buscamos el número 3, que lo tenemos aquí, y vemos cuál es su imagen. Su imagen es menos 4. O sea que ya tenemos cuál es f de 3, que sería menos 4. Y ahora a menos 4 le tenemos que aplicar g. Entonces menos 4 lo vamos a buscar en el conjunto de partida de g. Y eso estaría aquí. ¿Ven? Menos 4. Y buscamos cuál es la imagen en g, g de menos 4. Y eso sería 6. Pues entonces esto es igual a 6. Y ya tenemos la respuesta. Esto es igual a 6. ¿Ven? Hemos empezado desde dentro, f de 3, y después le aplicamos f. Le aplicamos g. Aunque esto se llama g compuesta de f. G compuesta de f. Bien. Aquí, en este otro diagrama, tenemos de una vez el paso directo desde el conjunto, digamos, inicial hasta las imágenes total de la composición g compuesta de f. ¿Ven? Entonces, sí, nosotros también podemos hacer directamente pasar desde
el conjunto de partida al conjunto final de la composición. Entonces podemos buscar la imagen de 3, que sería 6. ¿Ven? Voy a poner una flechita, todas las flechas en azul. Ok. La siguiente pregunta es G compuesta de F para 5. Entonces vamos a escribirlo aquí. G compuesta de F para 5. Y podemos hacer lo mismo. Podemos buscarlo en el... Aplicamos primero F de 5. F de 5. Y ahí después le aplicaremos G. Entonces, ¿cuánto vale F de 5? Pues F de 5 vale menos 8. Y ahora le aplicamos G. Buscamos aquí el menos 8 en el conjunto de partida, en el dominio de G, y la imagen es 24. Así que esto sería igual G de menos 8 y eso es igual a 24. Si buscamos aquí, si lo ven en el libro que vienen las flechas, es la imagen G compuesta de F para 5 es 24, es decir, la composición de funciones, una función compuesta de otra, se convierte de una vez en una sola función, podemos hacer en un solo paso. Muy bien, esto con el ejemplo 18, si quieren ustedes pues pueden practicar y buscar otras imágenes. Por ejemplo, la composición G compuesta de F para 6. Si buscáramos, voy a ponerla aquí en este lado, G compuesta de F para 6. Y eso sería igual a lo mismo que dijimos. Buscamos la imagen de 6 en F. Y eso será igual. También es menos 8. ¿Ven? Entonces aquí sustituimos por menos 8. Y ahora buscamos en G. Menos 8, que también es 24. ¿Ven? Es la misma. O sea que aquí sería la misma función. ¿Ven? Muy bien. En otro video explicaré cómo se calcula la composición cuando nos dan las funciones con una tabla y con una gráfica.